Buenas noches, gente. Hoy estaremos hablando de un lugar donde la actividad paranormal suele estar muy a menudo. Este lugar es la morgue, un lugar donde se siente el ambiente muy tenso. Algunos suelen sentir tristeza. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Les contaré la primera historia de la noche. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en ese lugar se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien estar ahí. Me habían contado historias de terror sobre ese lugar, que las personas fallecidas se levantan a las 3 de la madrugada, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás personas hablando. Para mí, esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso, que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas en pena rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. La verdad es que no le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizás era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, así que dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. La verdad es que ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia, salí de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayo. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y peor sin avisarte. Yo le pregunté: ¿de qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unos días en ese hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran fallecer. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí le quitó la vida a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida.
a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya había fallecido y quien le quitó la vida a los doctores fue el mismísimo diablo, que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. Perdón, ¿qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída que me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma a la que le quitaron la vida por culpa de la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. Esta es mi historia y espero que los que trabajan en una morgue nunca, nunca de los nuncas, viva eso. Estaba en la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el doctor del hospital me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí se me hizo extraño, pues soy escéptico, así que no le hice caso en la primera semana que estuve allí. Me dijo mi compañero, arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió o simplemente se levantó y tienes que ir a revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de fallecer un cuerpo puede moverse. Son reflejos involuntarios. Incluso suelen soltar gases. Es algo normal, a lo que mi compañero dijo. Pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé ya que me espantó y ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero habló. Él dijo, Marta, Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo, hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer, le dije, está vivo, está vivo. Mi compañero me miró y dijo, no, hermano, a esto, yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí, ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo, cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan, incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. Pero eso, ya lo viste tú. Yo seguía sorprendido, pero ¿por qué? Le pregunté, él me contestó, hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía, tú no vas a pasar la noche hoy. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y terminó por fallecer. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que fallecieran aquí no descansarían y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio más. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha.
Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo, ¿y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció lo que pasaba en esa morgue no era normal. Nunca, nunca más quise volver ahí. Era una noche normal en la morgue. Ya habían llegado varios cuerpos para hacerles autopsias. Yo siempre estaba acompañado por un nuevo practicante para enseñarle y que practicara el proceso por el cual son sometidos los cadáveres. Max y yo ya teníamos algunas noches trabajando juntos. Él era de ese tipo de personas que trataba de darle una explicación a todo, pero siempre hay cosas que no tienen explicación. La verdad es que me siento un poco culpable de haberlo dejado con ese cadáver esa noche. Recuerdo que acabamos de terminar con el cuerpo de una señora, cuando llegó el cuerpo de un muchacho de aproximadamente unos 20 años. Había fallecido en un accidente de tránsito, pero en ese mismo momento llegaron a buscar unos expedientes que tenía que entregar. Así que le dije a Max si podía empezar con el proceso mientras volvía. Cuando yo volví, Max ya había acabado. ¿Cómo estuvo la autopsia?, le pregunté. A lo que me contestó Max, todo bien. El muchacho tenía un poco de rigidez en los brazos, así que seguí tu consejo y funcionó. Después de eso, le sequé el sudor de la frente y seguí con la autopsia. A lo que yo le contesté, ¿qué? Pero, ¿por qué lo hiciste, Max? Ya te había dicho que no hicieras eso. Nunca debes secarle el sudor a un cadáver. A lo que Max contestó, ya te dije que yo no creo en esos rumores, Oscar. Yo le contesté, Max, ya te dije que hay cosas que no tienen explicación, y esta era una de esas, que nunca le encontré una explicación a pesar de mis años como patólogo. A lo que Max me preguntó, ¿por qué nunca hay que secar el sudor a un cuerpo? A lo que yo le contesté, porque cuando alguien hace eso de secar el sudor, fallecen, Max. Esa noche transcurrió normal hasta las 5 a.m. Yo solo lo vi irse en su moto, mientras yo esperaba el autobús para llegar a mi casa. Más tarde, en la noche, cuando llegué al hospital, me enteré de la noticia. Max había fallecido en su moto. Según escuché, cuando iba de camino a casa se le atravesó un camión y Max no pudo frenar a tiempo y chocó con él, falleciendo al instante. Esa idea en mi cabeza de que no puede ser más que una coincidencia no se va. Nunca tuve que dejarlo solo. Cuando estuve en el funeral de Max no pude evitar ver un detalle que me congeló la sangre. Él tenía sudor en la frente. Hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado muchísimo estas historias. Y también, si tienes alguna que tú quieras que yo cuente, no olvides enviármela a mis redes sociales. De igual manera, te estaré dejando otro video en donde hablamos de casos de niñeras que han tenido contacto con lo paranormal. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.